Bueno, pues vamos a continuar con la parte de estabilidad que nos quedamos la semana pasada. Entonces seguimos estamos con el criterio de Roth-Hurwitz, vimos esta parte. Entonces antes de ver la teoría, etcétera, vamos a ver este criterio, que es un criterio algebraico, que realmente nos dice, nos marca la estabilidad del sistema, siguiendo, pues como su nombre lo indica, o como les mencionaba, una parte de algebraica, numérica. Entonces, para entender el método de Hurwitz, se entiende con un ejemplo, porque así se va adquiriendo es un método mnemotécnico, es decir, ya es un método que uno debe de seguir, y hay tablas para determinar si es estable o inestable. Entonces, lo primero que nos tenemos que fijar es que cuando tenemos una función de transferencia, tenemos numerador y denominador. Tenemos que fijarnos en el denominador. En el denominador y en este polinomio es el que nos va a dar la estabilidad. Entonces, aquí uno nos dicen que todos los coeficientes de la ecuación tienen el mismo signo, pero más que esto, vamos a ver una parte práctica, que es el criterio de Hurwitz, y aquí está, donde uno va a ir formando, voy saltando esta parte, esta es la que me interesa. Para poder establecer el criterio de Root o ver si es estable o inestable, hay una tabulación que hace su nombre lo indica. Entonces vamos a tener el polinomio en el denominador. Este polinomio en el denominador hay que ordenarlo en un determinante, como en una matriz, siguiendo un cierto orden. Entonces vamos a ver cómo se hace de manera práctica, se aprende más de manera práctica que viendo las ecuaciones. Entonces aquí como ejemplo, supongamos que tenemos una función de transferencia. Esta función de transferencia tiene un numerador y tiene un denominador. Este denominador es el polinomio que aparece aquí, que en este ejemplo o en este caso es de grado 6. Puede tener algunos términos, no puede tener algunos, pero aunque no tenga algunos, pues yo lo relleno con 0, o sea, sería 0 S5, donde esa es la variable compleja. Entonces vamos, pues, pero yo tengo este polinomio ordenado de grado mayor a grado menor, incluyendo el término constante. Si no está término constante, yo le pongo más 0. Este es el polinomio que yo me tengo que fijar o tomar para hacer esta tabulación que es un método mnemotécnico o algebraico para ver la estabilidad. Aquí está lo que el determinante, o más que el determinante, la tabla que debemos de formar para poder hacer las operaciones. ¿Y cómo se forma esta tabla? Agarro y el término más grande la voy a ir poniendo A6, abajo el A5, arriba el A4, abajo el A3. Así voy a empezar a hacer este determinante, más que un determinante, esta tabla. A1, A0, y si no hay nada, pues 0. Este es el renglón, o le voy a poner aquí S6, porque vean, A6 por S6, me queda este. Entonces aquí sería S5, este es el renglón de la término o del grado S5. Entonces así es como se ve ordenando, es una ordenación. Entonces vean, aquí lo marca. Entonces comenzamos con A6, A5, A4, A3, A2, A1, A0 y 0. Y este es el renglón de grado 6, el renglón de grado 5. Yo lo que debo de ir construyendo son los subsecuentes renglones para encontrar un nuevo polinomio. Este va a ser un nuevo polinomio. Este, un nuevo polinomio, donde según los signos que tengan este nuevo polinomio, yo voy a saber si es estable o inestable. ¿En dónde está? Yo debo de aprender a calcular estos coeficientes del nuevo polinomio. De eso se trata hacer esta tabulación. Para hacerlo, no es complicado, es como hacer un determinante, solo que un poquito diferente, pero es como hacer un determinante. Vean, para encontrar el primer coeficiente A, yo me voy a basar en los dos renglones anteriores. O sea, para encontrar el coeficiente del renglón que está abajo, tomo los dos renglones anteriores y hago un determinante, pero los determinantes son
esta diagonal menos esta. Para hacer los determinantes de root o este tipo de determinantes, se procede de manera al revés. Va a ser A5 por A4, este renglón, menos esta diagonal dividido entre el coeficiente del renglón anterior. Así es como se va a formar para formar esta parte. Para formar el inciso o este coeficiente, yo voy a estar tomando A5 por A2, o sea, la columna donde voy a encontrar este nuevo coeficiente como que le elimino o no la tomo en cuenta y va a ser A5 por A2 menos A1 por A6 dividido entre A5. Para encontrar este término va a ser A5 por A0 menos 0 por A6 dividido entre A5. Es una regla, hay una demostración y todo el por qué funciona. Ahora para encontrar este término o este nuevo coeficiente del nuevo polinomio que debo de encontrar, va a ser nuevamente la misma técnica. Voy a agarrar los dos con los dos renglones anteriores, que ahora serían estos dos, y empiezo a hacer esos determinantes como que un poquito al revés de lo que estamos acostumbrados. Entonces, para encontrar el término C, que es el que me interesa, va a ser, voy a encontrar A por A3 menos B por A5 dividido entre A. Para encontrar este término va a ser A por A1 menos A0 por A5 dividido entre A. Para encontrar este término va a ser A por A0 menos 0 por A5 dividido entre A y me da 0. Y así sucesivamente. Ahora, para encontrar este coeficiente llamado E, me baso los dos renglones anteriores. Va a ser C por B menos D por A dividido entre C por A0 menos 0 por A dividido entre C por 0 menos 0 por A dividido entre C, para encontrar este término E. Este término E me baso con los dos renglones anteriores, pues sería CB menos DA dividido entre C por A0, 0 por A dividido entre C y así sucesivamente. Y así me voy, es la misma regla. Para encontrar el término F es este por este menos este por este dividido entre este término, este por este menos este por este dividido entre E. Entonces es una regla mnemotécnica y aquí el objetivo es encontrar estos, que hasta Q los sombrea. Si a Q sombrea esta columna, que es la que tenemos que encontrar, es una regla mnemotécnica. Es mnemotécnica. Y con esto formo un nuevo polinomio. El nuevo polinomio va a ser A6 por S6 más A5 por S5 más A por S4 más A por C. Así sucesivamente encuentro un nuevo polinomio del mismo grado que mi polinomio original. Del mismo grado, pero nada más encontré nuevos coeficientes. Estos nuevos coeficientes que encontré, ya puedo seguir la regla de una regla. Y esta regla nos marca lo siguiente, es lo que me salté. Si todos los coeficientes, tengo que ver nada más los signos, si todos son del mismo signo o son de signos diferentes. Si son del mismo signo todos, el sistema es estable. Si todos ellos y cada uno de estos tiene el mismo signo, todos, ya sea positivo o negativo, pero todos el mismo signo, el sistema es estable. Con un cambio de signo que haya, diga que este fuera más y aquí me quedara un signo menos, el sistema es inestable. Y estos me dicen los grados o los polos de inestabilidad, que hay un cambio de signo más, menos, aquí podría haber un más, entonces habría, vea, doble cambio de signo, por lo cual el sistema sería inestable. Es así. Entonces, vean, el arreglo anterior se conoce como tabulación de root o arreglo de root. La columna de S en el lado izquierdo se utiliza para propósitos de identificación y la columna de referencia mantiene el rastro de los cálculos. Y el último renglón de la tabulación es S0. Una vez que la tabulación de root se ha completado, el último paso es la aplicación del criterio de los signos.
nada más de la primera columna. Las raíces de la ecuación están todas en el semiplano izquierdo, es decir, el sistema va a ser estable si todos los elementos de la primera columna son del mismo signo, ya sean positivos o negativos. Y en caso de que haya cambio de signos, el número de cambio de signos de la primera columna es igual al número de raíces en el semiplano derecho, o el sistema es inestable. Y aquí está lo que les mencionaba. Aquí de manera comprimida es esto lo que encontramos. Y bueno, aquí viene un ejemplo práctico, vamos a hacerlo. Es un ejemplo totalmente numérico para saber si este polinomio o este es el denominador de una función de transferencia. Queremos saber si el sistema es estable o inestable mediante la tabulación de root. ¿Cómo es el criterio? Tomamos aquí sería S3, S2, S1, S0. Tomamos, este es coeficiente 1, entonces pensamos 1 menos 4, este es 1, este es 6, y si me hacen falta 0, les pongo 0 aquí. Luego encuentro este término, para encontrar este término me baso en los renglones anteriores y sería menos 4 por 1 menos 6 por 1 dividido entre menos 4. Y obtengo este valor numérico. Luego este, para obtener este término es menos 4 por 0, 0 menos 1, todo me queda 0. Para obtener el renglón de abajo, me baso en los renglones de arriba, sería 2.5 por 6 menos 4 por 0 dividido entre 2.5. Y al final veo los signos, observamos que aquí hay un más, un menos y un más. El sistema es inestable con dos raíces en el semiplano derecho, porque son dos cambios de signo. Y aquí dice, como existen dos cambios de signo, la ecuación tiene dos raíces localizadas, en consecuencia, esto concuerda con el estado conocido de que el sistema es inestable. Entonces, así se resuelve. Ahorita les voy a dar unos minutos para que ustedes hagan este ejercicio y ahorita lo verificamos. Pero voy a cerrar mi micrófono para que se puedan concentrar y ustedes hagan este ejercicio y determinen si el sistema es estable o inestable y verifiquen esta tabla de root. Entonces, cierro mi micrófono y le doy unos minutos para que ustedes lo puedan realizar con calma.
Ok, vamos a verificar las respuestas. Entonces el polinomio lo tenemos que ir formando. Tenemos aquí el 2, aquí el 1, aquí el 3, aquí el 5, aquí el 10 y el 0. Formamos primer término. 1 por 3 menos 5 por 2 dividido entre 1. Ya hay un cambio de signo. De todos modos verifico la otra respuesta. Este vale 10 porque es 1 por 10 menos 0 por 2 dividido entre 1. Y al hacer el renglón de abajo, tenemos menos 7 por 5 menos 10 por 1 dividido entre menos 7 y tenemos dos cambios de signo. Entonces hay dos raíces en el semiplano derecho, lo cual me lleva a que el sistema es inestable y todavía me dicen que yo puedo verificando resolviendo las ecuaciones originales. O sea, yo puedo agarrar, resolver el polinomio y encontrar sus raíces y voy a verificar que realmente el criterio de Root funciona. Aquí hay algo, ahorita es muy sencillo, ¿por qué? Porque vamos, pues todas las raíces o todo el polinomio es numérico, no hay un parámetro que determinar. Pero el criterio de Root ayuda mucho más o está enfocado a determinar parámetros, me voy a adelantar un poco, que es hacia donde vamos, a encontrar el valor o la ganancia, voy a adelantar un poco, la ganancia de tal forma que el sistema me lo haga estable. Y esto es el valor de la tabulación de Root. Cuando yo tengo una función de transferencia que tiene un parámetro que yo puedo controlar, que yo puedo mover, en qué intervalo del parámetro yo puedo moverme para que el sistema sea estable. Eso es el valor de esta tabulación, solo que ahorita para llegar a eso primero tenemos que dominar o empezar a dominar las tabulaciones y poder hacer ejercicios sin mayores problemas. Entonces, vean, ahorita vamos a hacer otro ejercicio donde nos vamos a encontrar con algo, con un problema que vamos a tener que resolver con un éxilo. Entonces, vamos a hacerlo y vamos a ver el problema que nos encontramos. Entonces, aquí tenemos un polinomio, tenemos 1, 2, 2, 3, 0. Si yo comienzo con la tabulación como lo hemos venido haciendo, es este término por este menos este por este, dividido entre 1, pero me queda un 0. Al hacer este término es 1 por 3 menos 0 por 1, me queda un 3. Pero aquí como que ya me quedó un 0, que al principio no puede parecer malo, pero si yo continúo con la tabulación de roots, todo lo demás voy a encontrar que valen 0. Es decir, no me voy a encontrar con el problema de que el 0 qué signo tiene, de signo positivo o signo negativo, o sea, no sé con precisión los cambios de signo. Entonces, para resolver este problema, se hace sí es hay una demostración, les comentaba, pero se hace esta parte matemática. O sea, pues se pone en lugar del 0, se dice que va a haber un éxilo, un valor épsilon que tiende a 0. Así se va a tomar. Es un muy pequeño el valor, casi 0, pero es un valor épsilon, que es lo que se hace aquí. Entonces se toma un épsilon, vean aquí, voy a leer un poquito lo que dice Hugo. Debido a que primero el renglón de S2 es 0, los elementos en el renglón punto son todos infinitos. ¿Por qué son infinitos? Porque si siguen haciendo los renglones abajo, en el denominador van a encontrar ceros, por lo cual, pues no sirve. Entonces lo que se hace es que ese 0 se reemplaza por un número o por un valor epsilon muy pequeñito. Entonces se toma como un épsilon, se pone un épsilon. Esto es cuando hay un solo renglón de 0. Cuando se toma el épsilon, yo ya puedo continuar con la tabulación. O sea, en lugar del 0, aquí le pongo un épsilon. Yo ya puedo calcular el renglón de abajo. Sería épsilon por 2 menos 3 por 1 dividido entre épsilon, que es lo que tenemos aquí. Y ya tengo esta respuesta. Al hacer este quebrado, vean que ya apareció un signo. Y aquí ya aparece otro valor numérico, pero ya aparece un signo. Entonces yo ya puedo saber con certeza cuántos cambios de signo hubo. Entonces, con este lado se supone no es estable, con dos raíces en el semiplano derecho por este doble cambio, más, menos, menos, más. Entonces,
Uy, aquí dice que lo pueden verificar, pueden calcular las raíces del polinomio original y van a encontrar pues que realmente hay dos raíces en el semiplano derecho. Entonces, en esta parte es lo que se va, es lo que es lo como vamos a resolver ese problema cuando tengamos un renglón de cero. Antes de continuar, porque aquí ya se utiliza técnicas de derivadas, con derivadas, cuando tenemos y dos ceros continuos y sobre todo llegar al problema que nos interesa, que es encontrar el parámetro k o el intervalo del parámetro k, de tal forma que el sistema se haga estable, esta ganancia. Antes de entrar a eso, vamos a ver un video para pues complementar un poco más con otro profesor o alguien que grabó una sesión de esto, para que pues vayamos complementando esta parte. Ahorita les pongo el link y vemos el video juntos. Los ejemplos numéricos en el... Hola, ahora vamos a hacer otro ejemplo, pero numérico, para entender el método de Routh-Hurwitz un poco mejor. Es importante hacer notar que los ejemplos numéricos en el caso de Routh-Hurwitz probablemente son poco a poco aplicables a la realidad en este caso y lo vamos a hacer única y exclusivamente por razones académicas, para entender el método tal cual, porque ahorita evidentemente es bastante sencillo un polinomio completamente numérico, determinar los ceros directamente a partir de programas como MATLAB, Scilab, estilo. Entonces, aclarado esto, vamos a tomar un ejemplo numérico donde tenemos que la ecuación característica está por S4 más 2 por S3 más 3 por S2 más 4S más 5 es igual a 0. Entonces, tiene que cumplirse cada uno de los criterios de Routh-Hurwitz para que el sistema podamos determinar con certeza que todos los ceros de la ecuación característica son negativos. El primero es que todos los coeficientes tienen el mismo signo, todos los coeficientes son positivos, ¿verdad? Claramente, aquí es 1, aquí es 2, aquí es 3, aquí es 4 y aquí es 5. La segunda es que todos los coeficientes tienen que ser diferentes de cero. Aquí está claro, ¿verdad? Tenemos ese 4 que es un 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces son diferentes de cero. Ya cumplimos los dos primeros criterios. Ahora el tercer criterio lo podemos determinar a partir de la tabla de Routh-Hurwitz. Entonces vamos a hacer la tabla de Routh-Hurwitz, donde tenemos ese 4, ese 3, ese 2, ese 1 y ese 0. Entonces vamos a eso. Tomamos los coeficientes, que serían S4, que es 1, aquí 2, aquí 3, aquí 4 y aquí 5. Y entonces vamos a empezar a determinar cada uno de los coeficientes. El primero que tenemos que determinar es B1. B1. Este B1 va a estar dado por la fórmula que nosotros ya hemos tenido anteriormente, que puede ser multiplicar este por este, menos este por este y dividirlo entre esto, o simplemente, que cualquiera de las formas es igual, es decir, es el determinante de 1, 3, 2, 4 dividido entre 2, ¿verdad? Que entonces vamos a hacerlo cualquiera de las dos maneras. Entonces, 2 por 3 menos 1 entre 4, 1 por 4, perdón, dividido entre 2. Entonces esto nos da 6 menos 4, que serían 2 dividido entre 2, y esto nos da, ¿verdad? 2 por 3, 6, 1 entre 4, entre 2, y esto nos da 1. Ok, entonces nosotros tenemos
que todo ese valor nos va a dar 1. Entonces tenemos este 1 acá. Ahora, tendríamos que tomar esta columna y esta columna. Entonces sería 2 por 5 menos 1 por 0 dividido entre 2. Esto nos da 2 por 5 menos 1 por 0 dividido entre 2. Aquí esto va a dar 0, aquí este 2 va a dar acá y esto nos va a dar 5. Resulta que cuando nosotros tenemos un número con esas características que queda ahí como aislado, ¿verdad? Que aquí tenemos un 0 acá y tenemos un 0 acá, usualmente ese número termina pasándose a este punto de acá, ¿verdad? Por la fórmula, por la misma fórmula, termina pasándose a ese punto de acá y entonces evidentemente aquí ya nosotros tenemos ceros y cosas por el estilo. ¿Ok? Entonces, vamos a esto. Ahorita, para obtener este C1, nosotros tendríamos que multiplicar, vamos a hacerlo un poquito más de fineza, C1, C1 va a ser igual a 1 por 4 menos 2 entre 5, 2 por 5, perdón, dividido entre 1. Esto nos va a dar 4 menos 10 dividido entre 1 y esto nos da menos 6, ¿verdad? Y eso nos da un valor negativo. Entonces quiere decir que ese sistema es inestable, ¿verdad? Entonces vamos a poner el 6 ahí, en lugar de ese C1, menos 6, ¿verdad? Y nos queda un valor, pero ya nosotros dijimos que cuando aquí hay un 0, entonces podemos pasar este 5 para acá. Y entonces tenemos dos cambios de signo. Tenemos dos cambios de signo y eso implica que nosotros tenemos que esta ecuación va a ser, va a tener dos polos positivos. Nosotros podemos comprobar eso. Por ejemplo, si abrimos Scilab y vamos a resolver esta ecuación, vamos a ponerle s igual para crear una variable simbólica, ¿verdad? Y vamos a crear el polinomio y ese polinomio está por acá. Aquí lo vemos arriba, entonces podemos hacerlo. P va a ser igual a S a la 4 más 2 por S a la 3 más 3 por S cuadrado más 4 por S más 5, ¿verdad? Y nosotros podemos sacar los roots, las raíces de ese polinomio P y nos da que tenemos dos raíces positivas y dos raíces negativas, exactamente como nos predijo, dos raíces con parte real positiva y dos raíces con parte real negativa, es decir, como nos predijo esto. Tenemos un cambio de signo acá, cuando pasamos de aquí a acá, y tenemos otro cambio de signo cuando pasamos de aquí a acá, y por lo tanto tenemos dos raíces positivas de la ecuación característica y ese sistema no es estable, ¿verdad? Ya lo demostramos. Como les dije, evidentemente, nosotros podemos hacer esto de manera numérica muy fácilmente, ¿verdad? Utilizando programas como Scilab, pero el asunto de hacer este ejercicio es básicamente para ejercitar el método tal cual. Entonces, con esto quedamos listos con este ejercicio. Ok, vamos a ver otro video para ya ir casi finalizando esta sesión y quede más, y bueno, se complemente o quede más claro toda esta parte.
Hablemos. El criterio de estabilidad de Routh-Hurwitz nos permite determinar si la dinámica del lazo cerrado de un sistema de control es estable. Y eso es exactamente lo que vas a aprender en este video. Hola, ¿qué tal, controleros y controleras? Sean bienvenidos nuevamente a otro video del canal de controlautomáticoeducación.com. Quien les habla en este momento es Sergio Andrés Castaño Giraldo y les doy la bienvenida nuevamente a nuestro curso de conceptos básicos de sistemas de control. Si esta es la primera vez que estás en este canal, te comento que aquí tengo un curso desde cero abordando los conceptos básicos que se ven en una disciplina de control. Si quieres tener acceso a todos los videos, basta con que le des clic a esta tarjeta, pues allí te los voy a dejar en orden para que los vayas viendo y vayas aprobando tus disciplinas de control. En este video entonces nos compete comenzar a entender un poco sobre la estabilidad de los sistemas y para eso vamos a entender un concepto clásico en la teoría del control que es el criterio de estabilidad de Routh-Hurwitz. Este concepto ha sido ampliamente estudiado a lo largo de los años y nos ayuda a entender si un sistema es estable o inestable. Tengo pretendido hacer entonces 4 videos relacionados con el criterio de estabilidad de Routh-Hurwitz. En este primer video veremos los conceptos sobre el arreglo de Routh-Hurwitz y solucionaremos algunos ejemplos para los sistemas convencionales. En el segundo video estudiaremos el caso especial número 1 de este criterio. En el tercer video estudiaremos el caso especial número 2 y por último en el cuarto video veremos cómo es que este criterio es aplicado en la vida real en los sistemas de control, que son prácticamente los ejercicios que se colocan en las disciplinas de control. Así que vamos a ver en qué consiste el criterio de Routh-Hurwitz. Comencemos. Si lo deseas, puedes aumentar la velocidad del video para que hagas la explicación mucho más rápida o dinámica. Hoy vamos a estudiar entonces sobre el criterio de estabilidad de Routh de los sistemas de control. Uno de los problemas más importantes que se deben solucionar en todo sistema de control lineal es poder conseguir la estabilidad del mismo. Por ejemplo, si tenemos entonces este sistema en lazo cerrado, en el estudio de la estabilidad, para nosotros sería imprescindible conocer cuáles son las condiciones que volverían, por ejemplo, este sistema inestable, que es una condición obviamente que no es deseada, y entonces ¿qué podría hacer para evitar que esa inestabilidad ocurra en nuestro lazo cerrado de control? Hasta ahora en nuestro curso nosotros ya hemos venido trabajando con este tipo de sistemas, ya sabemos obtener inclusive la función de transferencia. En este caso vamos a suponer que este lazo cerrado viene representado por esta función de transferencia donde tenemos un numerador. El numerador en este caso para la estabilidad no nos interesa, lo llamamos como NDS, y tenemos un polinomio que será nuestro denominador de S. En un video anterior habíamos visto todo sobre las funciones de transferencias y también vimos que las raíces del denominador que se corresponden a los polos determinaban la estabilidad de la misma. Si no tuviste la oportunidad de ver ese video, te hago la invitación de que lo mires simplemente dándole clic a esta tarjeta que está apareciendo aquí encima. Y es por eso que solo vamos a analizar entonces el denominador de esta función de transferencia de lazo cerrado. Un primer análisis que podríamos hacer cuando tenemos este sistema es verificar los signos que tienen estos coeficientes, AN, AN-1, A1, A0. Si todos los signos son positivos, entonces ya podríamos tener un indicio que tal vez podría ser estable. Si todos los signos son negativos, también podría ser estable. Es una suposición. Sin embargo, si ya en el denominador tenemos signos intercambiados, eso sería un fuerte indicio de que todo el sistema es inestable. Dicho esto, entonces esta función de transferencia TDS será estable si cumple los siguientes 3 criterios. Primero, que el denominador de S no tenga raíces o polos en el semiplano derecho del plano complejo S. Segundo, que este denominador de ds pues no tenga raíces repetidas justo sobre el eje imaginario J omega. Y por último, este sistema siempre será asintóticamente estable si todas, absolutamente todas las raíces o todos los polos de este sistema se encuentran en el semiplano izquierdo del plano complejo. Ya habíamos visto que cuando nosotros tenemos aquí el plano complejo, que el eje Y sería el eje imaginario y el eje X es el eje real,
Vamos a suponer que este sistema lo vamos a estimular con una entrada, en este caso una entrada del tipo impulso. Si este sistema entra aquí con un impulso, entonces si todo el sistema en lazo cerrado, o sea, TDS, tiene por ejemplo un polo en la parte o en el semiplano izquierdo, como lo dice el punto 3, este sistema es asintóticamente estable, es decir, siempre será estable. Vemos que la respuesta siempre para este tipo de señal entonces tenderá para 0. Ya habíamos visto que si el sistema posee dos polos complejos conjugados en el semiplano izquierdo, también será estable con una dinámica oscilatoria. Por otro lado, si el polo estaba en el semiplano derecho, como lo vemos en el punto número 1, ya el sistema se vuelve inestable y él va a crecer infinitamente a medida que el tiempo va avanzando. Y lo mismo ocurría si teníamos dos polos en el semiplano derecho, también sería inestable con oscilaciones. Por otro lado, si tuviéramos un polo en el origen, un único polo solo, pues cuando tenemos una entrada del tipo impulso, pues tendremos una respuesta nula o una respuesta 0, porque tenemos un polo justo en el origen. Obviamente, si tuviéramos un escalón, pues la respuesta sería del tipo rampa. Pero teniendo un único polo, nosotros ya podríamos decir que este sistema se conoce como marginalmente estable. Y esto es debido a que ya está muy próximo a volverse inestable porque está muy cerca de pasar al semiplano derecho. Únicamente, obviamente, cuando contemos con un único polo. Y lo mismo sucede cuando teníamos dos polos complejos conjugados justo en el eje imaginario, sobre el eje imaginario. En este caso también el sistema es marginalmente estable porque vemos que aquí la respuesta sería una oscilación constante parecida a lo que hacíamos en la sintonía del controlador PID de Seeger y Nichols. Si tuviéramos dos polos repetidos, o sea, cuatro polos complejos conjugados, ahí sí definitivamente el sistema sería totalmente inestable. Dicho esto, entonces, dependiendo de la ubicación de los polos dados por el denominador o la ecuación característica de nuestro sistema de lazo cerrado, para nosotros sería interesante nosotros poder saber cuántas raíces efectivamente estarían en el lado derecho del semiplano complejo S. Y ese es uno de los trabajos que propuso este matemático conocido como Edward John Ruth, expresado en su trabajo A Treatise on the Stability of a Given State of Motion, particularly Stated Motion. En este trabajo, entonces, Ruth propone una serie de procedimientos matemáticos que me van a decir cuántas raíces el polinomio, en este caso el polinomio del denominador, tiene en el semiplano derecho. Este método no me va a decir exactamente dónde están estas raíces, pero sí me va a decir cuántas tengo en este semiplano derecho. Y para mí eso es importante porque por lo menos si yo sé que si tengo al menos una raíz en el semiplano derecho, entonces este sistema será totalmente inestable. Estos conceptos son muy importantes en la teoría de los sistemas de control y estás viendo que aquí en este canal nos esforzamos para explicarte los conceptos detalladamente. Entonces, ¿por qué no te suscribes en este momento a este canal simplemente dándole clic al botón rojo? Para eso, entonces, tenemos aquí nuestro sistema de lazo cerrado de control donde tenemos un C que será el controlador GDS, será nuestra planta. Sabemos que ya podemos representar esto usando el diagrama de bloques, llegaríamos a una función de transferencia de este tipo y sabemos que aquí estamos interesados entonces en ver la ecuación característica. Vamos a tomar entonces el denominador de la ecuación característica, que es el polinomio D, y lo vamos a expresar siempre en las potencias ordenados de mayor a menor, o sea, desde el S a la N, o sea, el S de mayor orden, después S a la N-1, S a la N-2 y así hasta llegar al término independiente. Si, por ejemplo, no hubiera un S, por ejemplo, salta de S3, salta a S, entonces completamos el S cuadrado con un coeficiente 0. En este caso vamos a asumir que A0 es diferente de 0 para evitar que no salgan, en este caso, para la explicación, polos en el origen. Entonces, el criterio de estabilidad de Ruth es más o menos como una especie de algoritmo y vamos a entender cómo funciona este tipo de algoritmo o este procedimiento que vamos a seguir paso a paso. Es bastante simple y con esto podremos determinar si tengo raíces en el semiplano derecho. Una vez hemos hecho el primer punto de extraer el polinomio y expresarlo de esta forma, nuestro segundo punto de nuestro algoritmo sería entonces construir una tabla o el arreglo de Ruth colocando siempre en la primera columna todas las potencias de S. Yo veo entonces que en este polinomio tengo S a la N, S a la N-1, S a la N-2, así hasta S, inclusive aquí pues tendría un S a la 0.
Entonces esas S las voy a ubicar en una columna de una tabla. Ese sería entonces el primer procedimiento. Luego, como tercer punto, con el polinomio del punto 1, o sea, con este polinomio de S, podemos completar las primeras dos filas. Entonces, con este polinomio ya llenamos esas dos filas de la siguiente forma. Simplemente vamos a mirar los coeficientes que tiene este polinomio. Entonces, por ejemplo, el coeficiente a n siempre irá en la primera columna acompañando S a la n. De ahí vamos a ir hacia abajo siempre y aquí colocamos el segundo coeficiente que es a n-1. Luego volvemos arriba y aquí colocamos el otro coeficiente que sería a n-2. Luego vamos hacia abajo. Aquí colocamos el otro coeficiente que sería a n-3. Luego vamos hacia arriba, colocaríamos el que sigue, que sería n-4, luego hacia abajo, colocaríamos el n-5 y así sucesivamente hasta finalizar y llegar al último coeficiente que es a0. Y vemos entonces que nos vamos a ir en una especie de zigzag, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba. Otra forma de verlo es siempre saltándonos de uno en uno. Por ejemplo, tengo el AN, coloco el AN, me salto 1 y coloco el AN-2, me salto 1, coloco el AN-4 y aquí luego hago lo mismo. AN-2, me salto 1, luego coloco AN-3, me salto 1, coloco AN-5. Entonces, ustedes ya lo van construyendo como mejor les parezca. Estás viendo entonces que a partir de la ecuación características basta con tomar los coeficientes y así podemos llenar las dos primeras filas del arreglo de Ruth. Como cuarto punto, entonces, es que los otros elementos que componen este arreglo de Ruth pues son totalmente desconocidos. Entonces vamos a completarlos con unas incógnitas. En este caso, pues yo lo voy a completar así. Voy a colocar que esta es mi incógnita B1, B2, B3. Luego la siguiente fila sería C1, C2, C3 y así sucesivamente. Este arreglo siempre se irá conformado como si fuera un arreglo triangular superior. Este tendrá entonces una forma de triángulo. Vemos entonces que las dos primeras filas siempre son conocidas porque vienen de nuestra ecuación característica o nuestro polinomio. Ahora, ¿cómo vamos a determinar esas incógnitas? Pues para determinar esas incógnitas o esos coeficientes desconocidos vamos a hacer el siguiente procedimiento. Como primero voy a marcarles aquí esta primera columna porque esta primera columna es la más importante en el arreglo de Ruth. Con esta columna, con todos los coeficientes que hay aquí, vamos a hacer los cálculos para encontrar todas las incógnitas. Entonces, siempre todo lo que esté en esta primera columna va a aparecer en los cálculos y va a ir combinado con coeficientes que aparecen en otras columnas. Esta entonces la conoceremos como la columna pivote y al final, cuando tengamos todos los coeficientes, esta propia columna nos va a decir si el sistema es o no es inestable. Entonces, por eso es muy importante esa primera columna. Comenzamos entonces a intentar encontrar nuestra primera incógnita que sería B1. Entonces tenemos B1, simplemente se encuentra a través de una división y para hacer esta división siempre vamos a tomar desde la incógnita, vamos a tomar la columna que se encuentre a la derecha de la incógnita. En este caso, la columna sería esta de aquí y vamos a tomar únicamente los dos valores que estén encima de la incógnita, o sea, a la derecha y encima de la incógnita tomo estos dos valores, en este caso a n-2 y a n-3. Entonces aquí estoy formando como una especie de matriz imaginaria que tiene 4 elementos, una matriz 2×2. Para el cálculo de este coeficiente vamos a calcular como un determinante, pero un determinante negativo. Sabemos que el determinante es el producto de la diagonal principal menos la diagonal secundaria. Sin embargo, como aquí vamos a calcular una especie de determinante negativo, lo hacemos al revés. Es decir, multiplicamos la diagonal secundaria, que es an-1 por an-2, lo colocamos aquí en la expresión, y luego multiplicamos la diagonal principal, que sería an por an-3, y lo colocamos aquí. Entonces sería an-1 por an-2 menos an por an-3. Y al final siempre vamos a dividir por el número que esté justo encima de la incógnita que corresponda nuevamente a nuestra columna pivote. Entonces, si tenemos B1, el primer número que está arriba de la columna pivote sería AN-1. Para que nos quede claro, vamos a hacer el mismo procedimiento en este caso para encontrar el B2. Entonces vamos a encontrar el B2. Nuevamente, recordemos, tomamos siempre la columna que está a la derecha de la incógnita y los dos coeficientes arriba de la incógnita. Entonces, en este caso sería, este está a la derecha y serían los dos coeficientes, an-4 y an-5. Seguidamente, entonces, calculamos el determinante negativo. Entonces, para eso, inicialmente hacemos el producto
de la diagonal secundaria sería AN-1 por AN-4 menos la diagonal principal, AN por AN-5, y nuevamente dividido por el coeficiente que esté arriba de la incógnita, pero que pertenezca a la columna pivote, o sea, dividido nuevamente por AN-1, que es el que está arriba de B2, entonces dividido AN-1. Nuevamente, si quisiera encontrar B3, pues necesitaría la columna que está a la derecha de B3, los dos coeficientes. Bueno, pues de autoaprendizaje vale la pena que terminen de ver este video, dura media hora. Hoy ya no daría tiempo de terminarlo de ver, entonces nos vemos en la siguiente sesión para ya ver el criterio de Hurwitz, pero cuando ya el controlador o el CDS que aquí vienen estos, con esta clase grabada de este profesor, pues ya trae un controlador. Entonces nos vemos en la siguiente sesión y sería todo. Hasta luego. Ok, profe, hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego.